Muy buenas noches. El caso Malaya, uno de los mayores escándalos de corrupción de nuestra democracia, quedó por fin resuelto ayer con la lectura de la sentencia. Más de 5.000 folios en los que quedan recogidas las condenas de todos los implicados en esta trama que se destapó en el año 2006 con la intervención policial del Ayuntamiento de Marbella, pero que tuvo sus raíces en la llegada de Jesús Gil a la alcaldía en la década de los 90. Casi 2 años duró el juicio, en el que declararon en torno a 400 testigos y peritos, y un año más hemos tenido que esperar para conocer el destino de sus protagonistas: el exasesor Juan Antonio Roca, cerebro de la trama, 3 exalcaldes, concejales, empresarios y abogados. Con el caso Malaya se abrió la veda de una forma fraudulenta de hacer política que desgraciadamente después se ha copiado bastante. Condenamos al señor Juan Antonio Roca Nicolás como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales cometido como jefe de una organización, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión a la pena de 5 años de prisión y multa de 200 millones de euros. Es solo uno de los delitos del principal condenado del caso Malaya, José Antonio Roca, al que el tribunal impone una pena total de 11 años de prisión. Prevaricación, cohecho pasivo, fraude o malversación son algunos de los delitos que el tribunal ha considerado probados. La sentencia suaviza las penas solicitadas para los políticos municipales implicados y dicta la solución para la mayoría de los empresarios. La trama vinculada al urbanismo, que acabó con la detención de una gran parte de la corporación marbellí, nos deja cifras para la historia judicial. 95 acusados en el banquillo, 77 abogados defensores, un sumario de 196 tomos, casi 2 años de vista oral y más de 5.000 folios de sentencia. El mayor macroproceso contra la corrupción que ha llegado hasta el momento a los tribunales de nuestro país ha marcado también otros hitos. La gran novedad que supone Malaya para la historia política de España es que se acaba o se rompe con la sensación de impunidad de las instituciones, ¿no? Hasta ese momento las instituciones eran espacios de impunidad, y hasta ese momento nunca antes la policía había entrado en un ayuntamiento como entró en aquel día de la mañana del 29 de marzo del año 2006. La policía tomó el ayuntamiento marbellí, dejando al descubierto años de desfalco y fraude. Yo creo que había que ser ciego para no ver lo que estaba pasando. La sociedad estaba mirando para otro lado. Los cargos políticos, los responsables políticos, los responsables sociales, y solo había una serie de movimientos sociales que llevaban ya algún tiempo llamando la atención. Marbella la dejaron totalmente sin un duro, no se podía ni cambiar bombillas, faltaba hasta papel higiénico en los colegios públicos, tinta para las impresoras en los sitios donde había que hacerlo. Fue terrible el momento que se pasó durante y después, durante un tiempo que actualmente todavía estamos sufriendo, porque hay unas deudas contraídas que pagar. Una deuda municipal estimada en más de 500 millones de euros. Por primera vez en nuestra historia democrática, el Gobierno toma la decisión de disolver una corporación municipal. Una comisión gestora se hace cargo del ayuntamiento hasta las elecciones de 2007. Es el fin del gilismo en Marbella. Parece más de ciencia ficción que de realidad, pero efectivamente en esta ciudad gobernó una cosa que se llamaba Gil, que tuvo 4 mayorías absolutas y que desarmó la ciudad, desarmó el ayuntamiento, y que aquello fue más una crónica del asalto al Estado democrático de un ayuntamiento por parte de unos corruptos, ¿no? El Gil fue una organización criminal que se metió en política para delinquir, con el claro propósito de delinquir. Eso viene en la sentencia del caso Saqueo 1, viene muy claro. O sea, Gil y sus secuaces empezaron a delinquir al día siguiente de poner un pie en el ayuntamiento. Corrupción política y urbanística. Para entender la trama y saber quién es quién en el caso Malaya, hay que remontarse 15 años atrás, cuando Jesús Gil decide presentarse a la alcaldía de Marbella. Jesús Gil tenía aquí un problema de 2 urbanizaciones que no le daban la licencia para su construcción. Entonces él dijo, bueno, pues
Si el alcalde no me da la licencia, lo que hago es ser alcalde y así me doy la licencia. Y llegó Gil con un discurso, digamos, desde el punto de vista muy peligroso, pero que la gente lo compró, por decirlo de alguna manera, que era: yo vengo a vender mis pisos, pero si yo vendo mis pisos, tú vendes los tuyos, tú vendes tus caramelos, tú vendes tu ropa en la tienda, ¿no? Ese discurso caló al abrigo de la crisis económica que también vivimos a principios de los años 90. Ante la sorpresa de muchos, el ya fallecido Jesús Gil ganó por mayoría las elecciones de 1991. El controvertido constructor y presidente entonces del Atlético de Madrid fue alcalde de Marbella durante 3 legislaturas. Junto a él, en un discreto segundo plano, estaba Juan Antonio Roca. El empresario murciano, contratado como asesor de urbanismo, se convirtió desde el primer momento en el centro de la investigación. Señor Roca Nicolás, ¿tiene usted algo que decirle a la sala en su defensa? En prisión desde 2006, Roca se presentó ante el fiscal como un hábil hombre de negocios. No le salen las cuentas. No me salen las cuentas. ¿Quiere que se las haga yo? Yo he comprado siempre en las épocas de crisis. ¿En la época de crisis? Sí, y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy baratos. ¿Qué quiere usted que haga? Y si ahora mismo yo estuviera ahora en la calle, le estaría comprando a los bancos baratos. Juan Antonio Roca, con la ayuda de abogados y testaferros, montó un entramado de empresas y sociedades a través de las que ocultaba el dinero ilícito conseguido con los convenios urbanísticos. Considerado el cerebro de la trama, el tribunal lo condena a una pena de 11 años de prisión y 240 millones de multa. Donde había un suelo para hacer un jardín, se vendía y se hacía un edificio, que donde tenía que ir dotacionalmente un polideportivo, se volvía a hacer otro edificio, que en un sitio donde tenía que ser bajo más 2 alturas se elevaba una casa de 8 o 10 pisos. Construir un colegio no era rentable o no era exactamente igual de rentable, con lo cual a Gil y a todo lo que lo rodeaba tenían una serie de parcelas en cartera y cuando aparecía el mejor postor era el que ofrecía dinero por urbanizar ese suelo. Y cuando ese señor le decía, yo quiero construir aquí 20 viviendas, el que le decía, no, construye 40 y 20 me las das a mí, era el propio ayuntamiento. Los colegios están en aulas prefabricadas, con chapas de acero, que ahora mismo que hace sol no hay quien esté dentro. Y esas aulas prefabricadas lo que han hecho es ponerlas en donde eran las zonas deportivas de los colegios. Y si el ratio de un alumnado es de 25 o 23 alumnos, aquí están 35 y 40 en una clase. Eso es la carencia que tenemos. El ayuntamiento actúa más como promotor inmobiliario, corrupto y sinvergüenza, que como alguien que defendía lo público. En 2002, una sentencia del Tribunal Supremo inhabilitó a Jesús Gil para ejercer cargo público. Tras una década como alcalde, llegó a acumular más de 70 causas judiciales por motivos urbanísticos y un informe del Tribunal de Cuentas cifra en 60.000 millones de las antiguas pesetas el dinero municipal no justificado durante su etapa de gobierno. Le sucede en el sillón municipal un hombre de su confianza, Julián Muñoz. Durante su mandato, Juan Antonio Roca fue relevado de su cargo en urbanismo. Señor Muñoz Palomo. Al señor Roca le ceso porque el señor Roca se pasa la autoridad del alcalde por allí mismo cada vez que le llamo. Y después me entero que es el día que estaban preparando la moción de censura. El tribunal considera a Muñoz culpable de los delitos de prevaricación y fraude y dicta una pena para él de 2 años de prisión. Muñoz, actualmente en prisión por un proceso de blanqueo, fue alcalde durante poco más de un año. La mano de Juan Antonio Roca estuvo detrás de la maniobra política que lo dejó fuera del gobierno de Marbella. El ex asesor de urbanismo reconoció en el juicio haber entregado dinero a los concejales del GIL, PSOE y Partido Andalucista que presentaron la moción de censura. Lamento profundamente, cariño, disentir contigo, porque sabes que te tengo mucho cariño. Que es cierto que siguiendo instrucciones de Jesús Gil, yo entregué a Marisol Yagüe, a Isabel García Marcos y a Carlos Fernández una serie de cantidades. Yo digo que no es cierto, pues lo siento. Marisol Yagüe ha sido condenada a 6 años de cárcel y multa de 2.300.000 euros. Fue alcaldesa tras la moción de censura, hasta su detención al inicio de la Operación Malaya. En solo 2 años, su corporación consiguió cometer el doble de infracciones urbanísticas que Gil y Muñoz en 12. Todos, incluso quienes habían denunciado la corrupción, se veían envueltos en ella. Es el caso del exedil del partido andalucista Carlos Fernández, en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de busca y captura. Señora García Marcos. También de Isabel García Marcos, que abandonó el Grupo Socialista para convertirse en mano derecha de la alcaldesa y junto a ella estuvo 6 meses en prisión.
La suma total que se le atribuye a usted en función de la identificación que hay en estos archivos de su persona mediante iniciales sería un total de 312.100 euros. ¿Usted ha recibido estas cantidades del señor Roca? Ni esa ni ninguna otra. No lo considera así el tribunal, que ha dictado para García Marcos una pena de 4 años y 700.000 euros de multa. La sentencia condena a la mayoría de los ediles que formaron parte de este último equipo de gobierno heredero del gilismo y absuelve, en cambio, a muchos de los empresarios acusados de entregar sobornos a cambio de determinadas licencias o convenios urbanísticos. Entre los condenados, algunas caras conocidas: el constructor granadino José Ávila Rojas, el cordobés Rafael Gómez, a quien popularmente apodan Sandokan, o el expresidente del Sevilla Fútbol Club, José María González de Caldas. Malaya es el triste balance de 15 años de gestión municipal del Gil, pero no su única herencia. Marbella era considerada como un paraíso y a nivel de extranjeros, de europeos y de ingleses o de canadienses, tal, ellos con las noticias que le llegaron de Marbella se olvidaron de Marbella porque veían de que su dinero no estaba seguro, es decir, que podían comprar un piso que estuviera fuera de la ley. Marbella poco a poco está logrando regenerar su imagen, pero difícilmente recuperará algunos de los paisajes que el ladrillo transformó. En menos de 2 décadas, la ciudad multiplicó por 2 su porcentaje de suelo urbanizable. Con esta ciudad, los problemas que deja el gilismo no se resuelven. La corrupción urbanística puede que ya haya desaparecido en cuanto a las prácticas, las formas, pero el daño, las viviendas ilegales, siguen ahí. El modelo de Gil, por desgracia, ha dejado su huella también fuera de las fronteras de Marbella. Gil, digamos, su gran aportación, la impronta que deja en las instituciones públicas es la creación de empresas municipales que tienen como objetivo, que tienen como excusa la agilidad, agilizar la gestión, pero que tienen, digamos, como real objetivo eludir los controles. Gil creó un ayuntamiento paralelo con 32 empresas públicas y varios organismos autónomos. Llevó la privatización de la gestión pública hasta sus últimas consecuencias. Y gran parte de los casos de corrupción que hemos tenido después en España, que han dejado el caso Malaya, no en poca cosa, pero en algo menor, son a partir de ese modelo que crea Gil de gestión municipal, donde se confunde lo público con lo privado, ¿no? Y es algo que ha afectado a todas las instituciones del Estado, como estamos viendo ahora. Hoy la corrupción se ha convertido en una de las primeras preocupaciones de nuestra sociedad. Una sociedad que quizá durante demasiados años, ante situaciones como las que se juzgan en Malaya, ha mirado para otro lado. Era un problema de reglas morales, de moralidad social. Era un problema de que la sociedad, y cuando digo la sociedad al final incluyo a todas las instituciones detrás de ella, la sociedad y sus instituciones se dieran cuenta de que lo que estaba sucediendo era moralmente inaceptable. El centrarnos únicamente en esas personas que se enriquecieron de esa manera tan desaforada, a veces nos llega a olvidar que se enriquecieron en buena medida porque les dejamos enriquecer. Y les dejamos enriquecer porque a todos nos tocaban algunas migajas. Y eso es algo sobre lo que la sociedad debería de reflexionar más. Yo cuando estaba fuera de Marbella pensaba, qué rara es la gente de Marbella que vota a este hombre que se ve claramente que es un corrupto, ¿no? Pero luego hemos visto lo que pasaba en otras zonas de España con casos de corrupción tanto más graves como esta, ¿no? Yo creo que deberíamos todos revisar a ver por qué en este país la corrupción no tiene coste político, ¿no? Y yo creo que esa autocrítica que, digamos, se le exige a Marbella, yo creo que nos la deberíamos exigir todos, ¿no? Tráfico de influencias, cohecho, fraude, prevaricación, una larga lista de delitos que tienen un coste social y económico sobre el que el tribunal ha querido incidir. El tribunal se hace eco del deseo y de la esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por comiso se recaude en este proceso conocido como caso Malaya revierta en beneficio de la comunidad, de la localidad, que por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible. Malaya
Malaya es el nombre de la tortura que gota a gota, sin interrupción, va horadando el cráneo de la víctima. Así, gota a gota, la corrupción va dejando un agujero en las arcas públicas y en la moral de la sociedad. El próximo jueves se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada con la que se pretende concienciar a la sociedad de los problemas que sufren las personas que padecen este tipo de enfermedades. La más común, la depresión, que solo en nuestra comunidad lleva cada año a la consulta del médico de cabecera a unos 800.000 andaluces. Ahora, además, con la crisis, el número de consultas ha aumentado hasta un 20%. No siempre es necesario acudir al psiquiatra, dicen los expertos. Cuando la depresión o la ansiedad no son graves, pueden resolverse en atención primaria. Nuestro país es el principal consumidor de psicofármacos del mundo. Por eso, el Plan Andaluz Integral de Salud Mental incide como alternativa en los talleres de grupos socioeducativos que han empezado con personas mayores que se encuentran solas y mujeres, amas de casa con baja autoestima y que son los dos colectivos que más acuden al médico. Estaba como ahogada, como que una sensación de no poder, una impotencia. Me metía en la cama y no salía para nada. Y quería estar bien, pero no podía. Porque se me amontonaba todos los problemas, venga problemas. Esa ansiedad es del día a día, ¿no? De qué pasará mañana. Por como es todo el futuro tan incierto, si yo me levantara y me iba a un puesto de trabajo o me fuera a mi empresa, seguro que no me pasaba. Estoy luchando por no caer en esta depresión que la llevo encima, como yo, miles de personas en España. Encontrarte ya de pronto, que es que eres otra persona, lo vitalista, lo que me gustaba a mí, entrar, salir, viajar, con mucha ilusión por todo, eso se te va todo, pero al garete. Y yo ya no sé si es que yo no tengo suficiente serotonina o yo no sé gestionar mi vida, pero yo ahora mismo pues necesito tomar una pastilla diaria. La depresión es ese estado en el que todo lo que te rodea está ajeno a ti, ¿no? Nada te estimula, es la pérdida absoluta de ilusión en todo lo que tienes. Te sientes ajeno a todo. Ese, digamos, es el primer momento en el que uno comprende que te está pasando algo extraño. ¿Te puede? Pasa. Hola, Josefa, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hoy mejorcita, un poco nerviosa, con ese ataquecillo como de ansiedad un poquillo, pero bien. Si vemos como unos 200 pacientes a la semana más o menos, pues casi 30 van a tener solo depresión, más todo lo que no llegan a ser enfermedades, pero que son síntomas lo suficientemente importantes como para traer al paciente a la consulta. Inquietud, angustia o cansancio son las quejas más frecuentes. El malestar psicológico forma parte de los problemas de salud. Infelicidad o enfermedad. En la mayoría de los casos son trastornos emocionales pasajeros o cuadros leves de ansiedad y depresión que puede tratar el médico de familia y no requieren la atención de un especialista en salud mental. Las personas a lo largo de nuestra vida, por cuestiones evolutivas, pero por acontecimientos que no esperamos, tenemos que hacer frente a una serie de situaciones que nos hacen sentirnos tristes, abatidos, podemos perder el sueño, podemos estar con una sensación de ansiedad, de angustia corporal. Bien, esto es pasajero y no debemos confundirlo con la depresión, que es un trastorno que con estos mismos síntomas se hacen largos en el tiempo, se hacen más intensos y sobre todo alteran en buena medida lo que es nuestra vida. Habitualmente tiene que haber dos síntomas que consideramos nucleares o importantes, como mínimo para que tengamos en cuenta que existe una depresión. Uno, que es la tristeza,
Y la otra es la pérdida de capacidad de disfrutar, ¿no? La pérdida de interés por las actividades habituales. Más o menos todo empezó a raíz de mi separación. Cuando yo me separé del padre de mi hija, me vine abajo, porque yo creí que era para toda la vida y duró ni 3 años. A raíz de eso intenta trabajar, tiene una niña, no encuentras trabajo. La escalera de la vida tiene peldaños difíciles. Cuando ya mi madre murió, pues boom, explotó todo. No tenía ganas de nada. Me pasaba todo el día llorando y llegué hasta el término de plantearme que ¿qué hago aquí? Que si me moría no me importaba. Porque cuando miro hacia atrás y lo recuerdo, me vengo abajo muy pronto y soy, como te digo, de lágrimas fácil. El primer síntoma podría ser la ansiedad, ese ahogo, sentimiento de inutilidad, después sentir como todo te puede sobrepasar, todo te supera. Ahí empiezas a caer en el pozo. Eladio habla desde la experiencia, conoce bien los síntomas, lleva más de 10 años conviviendo con ellos. El problema que tiene esta enfermedad es que solo eres capaz de comprenderla porque ya te duele. No te das cuenta cuando te has roto. Te das cuenta cuando ya te duele. Por eso, cogerlas a tiempo es muy importante. En principio, en riesgo del malestar psicológico estamos todos, ¿eh? Hay determinadas épocas de la vida en las que el riesgo es mayor, que son las épocas de tránsito, los cambios vitales, pues que desde la jubilación, los tránsitos pues a la edad adulta, el nacimiento del primer hijo, al revés, el nido vacío cuando los hijos se van, el desempleo, situaciones de la vida que suponen, por un lado, un cambio importante y, por otro lado, una pérdida. En situaciones de crisis como la que estamos viviendo, y hay un estudio reciente que se ha hecho a lo largo de todo el Estado español, sí, hay un aumento entre el 10 y casi el 20% dentro de la atención primaria de las consultas que tienen que ver con trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. El estrés que yo tengo interior es bastante, como te diría, como si estuviéramos en una guerra sin tiros. Un acoso continuo de no poder salir de esto. Tenía mi empresa, tenía una empresa bien formada, con 20 trabajadores a mi cargo. ¿Y qué pasa? Que llega la crisis, tuve que poner mi casa al frente para seguir afrontando el tema de pagaré, pagarle a todo el personal. Entonces pido un préstamo y demás, y cuando pasan aproximadamente 4 años no puedo pagar porque me veo que no tengo trabajo, nadie te llama a tu puerta para ofrecerte algo. José Antonio vive un constante estado de ansiedad y preocupación por el futuro, como miles de familias en nuestro país que están a punto de perder su casa. La casa se simboliza tanto, ¿no? Que la vivencia es catastrófica, es semejante a, bueno, pues a cualquier catástrofe que pueda vivir, una situación de guerra, una situación de muerte, una situación de desolación o una riada o un terremoto, ¿no? Porque es un terremoto emocional y psicológico para esa persona lo que están viviendo. Además se ha visto que no solamente afecta a la persona que le pasa, sino que, por ejemplo, un miembro de la familia pierde el empleo y eso afecta a la salud mental de toda la familia. Mi mujer me ha apoyado desde el principio, ella sufre más que yo. Mis hijos, tengo un niño y una chica, uno con 18 años y uno con 14, eso te hace que no puedes caer en una debilidad cara a ellos, pero realmente la sufro en mis carnes, ¿no? Los pensamientos que están ahí circulando continuamente, y qué va a ser mañana, y qué va a pasar con mi hija, y que esto, y está ahí, ¿no? Y eso es destructivo totalmente. Me creó una ansiedad tan fuerte que me causó una enfermedad llamada calasia,
que la sufren muy pocas personas. El ácido del estómago, de tanto sufrir, se te sube y se te cierra el esófago. Y he sido operado 2 veces. Ha encontrado apoyo en la plataforma de afectados por la hipoteca, con la que la Asociación de Psicólogas APSIN, a la que pertenece Isabel, colabora desinteresadamente. Me ha venido muy bien porque me han tratado allí también psicólogos y la verdad que me han aportado sobre todo un bienestar y un sentimiento fuerte para seguir luchando. Eso está dando mucha energía y mucho apoyo a la gente y mucha vitalidad, mucho optimismo, mucha confianza en sí mismos para luchar y para sentir que no están solos. La soledad nos hace más vulnerables al malestar emocional. Yo hace 18 meses que murió mi marido. Yo jamás he estado sola desde que nací. Ese hueco tan grande que tiene, ese no te lo cubre nada. Y mira una fotografía y dice, ya está, eso es lo único que queda. Un duelo no superado puede convertirse en un trastorno depresivo. María apenas sale de casa desde que falleció su marido y hoy lo hace por primera vez sola. Ha sido la receta del médico de familia, participar en el taller de mayores que hacen cada semana en su centro de salud. Hoy vamos a tratar la soledad en los mayores. La soledad puede generar, sobre todo, un bajo sentido de felicidad y de insatisfacción en la vida. Y después venimos al médico y le decimos, estoy que no puedo tirar. Cuando me levanto y me veo tan sola en la casa, el levantarme y decir, Dios mío, ¿qué hago hoy? Si no tengo ilusión por hacer nada. Esa soledad te va metiendo cada vez agachándote más, agachándote más, agachándote más, agachándote más, y se convierte en una enfermedad que no puede decir que sea una enfermedad, no sé cómo se llama, si física, eso, pero psíquica. Crear un grupo, conectarlos con las actividades de la ciudad, darles motivos para salir de casa y evitar el aislamiento, son los objetivos de estos talleres. El apoyo social es la mejor medicina para prevenir el malestar emocional. No hay que medicalizar un duelo, no hay que medicalizar un tema de angustia, sino son distintos estados emocionales que sufrimos las personas en distintos momentos de la vida, pero que unos con otros vamos formando una red y vamos intentando de superarlo. En los últimos 10 años, el uso de psicofármacos ha aumentado un 50%. En 2011, España se convirtió en el primer país del mundo en consumo de este tipo de medicamentos. A pesar de los datos, los especialistas tienen claro que la solución no siempre está en una pastilla. A veces pensamos las personas que desde fuera se nos pueden arreglar cuestiones que tenemos que arreglar nosotros. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el pensar que un fármaco, un psicofármaco en este caso, nos va a hacer estar mejor, que desaparezcan los síntomas, que seamos más felices. La sociedad actual, bueno, pues queremos que todo se nos resuelva rápidamente y no toleramos que hay un nivel de tristeza, de frustración y de sufrimiento normal, que forma parte normal de la vida. Cada vez hay más pruebas de que los antidepresivos y los ansiolíticos no funcionan bien, no son eficaces en los casos depresivos, en los trastornos depresivos leves, los trastornos de ansiedad leve. Los psicofármacos son muy importantes cuando hacen falta, en el caso de la depresión en situaciones moderadas o graves. Cuando yo muchas veces intento dejar la pastilla, porque yo digo, a ver si ya el problema que yo tengo, a ver si ya se me ha ido, ¿no? Y lo intento y voy un tiempo que voy bien y de pronto ya con cualquier contrariedad ya empiezo a notar que ya me agobio, ya me empiezo a angustiar. Podría llevar la vida, la puedes llevar, pero con una tristeza y con un que no es vida, es pasar la vida, pero no vivir la vida. Tras la tristeza hay causas sociales, psicológicas y también biológicas. En Mari Carmen los primeros síntomas de la depresión aparecieron con la menopausia. De pronto pues me vi toda angustiada, con una intranquilidad interior y muy decaída, sin ganas de nada. La primera vez que me dijeron que podía ser una depresión, yo me creía que la depresión, bueno, que era para otro tipo de personas,
fuerte para mí, no, por supuesto, porque realmente yo no tenía ningún problema. Solamente había habido cambios en mi vida, pero no problemas. Eso es lo que yo siempre me pregunto, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué esto a mí? El médico de familia tiene que dar respuesta a preguntas como esta. Bueno, pues esto es lo que te vamos a dar para que te lo veas estas semanas. Tiene unas indicaciones sobre las actividades, ¿vale? Entonces, primero viene una información que tú te lo lees con tranquilidad y luego viene un ejemplo de cómo hacer una organización de actividades. El proyecto último en el que nos embarcamos fue el elaborar una guía de depresión en atención primaria, unos materiales que le llamamos de autoayuda, que son fundamentales para poder abordar de una manera distinta los problemas de salud mental de nuestros pacientes. Esos materiales los entregamos en la consulta, el paciente los va haciendo en su práctica cotidiana y los vamos revisando para ir guiando a la persona sobre cómo eso hacerlo. La estrategia es ir dándole al paciente al principio información de lo que tiene. Hay folletos ya sobre los síntomas habituales, cómo controlar las preocupaciones, cómo controlar los pensamientos ansiosos, cómo controlar los pensamientos negativos, cómo mejorar mi autoestima. José María Herrera es uno de los especialistas de salud mental que ha dirigido la elaboración de estas guías. Lleva 26 años trabajando codo con codo con los médicos de familia en centros de atención primaria. Hemos diseñado unos folletos siempre pensando de la limitación que tiene el médico de familia en la consulta, ¿no? De la disponibilidad de tiempo, ¿no? Nos da a nosotros mucha información y mucha capacidad de ayudar al paciente, y al paciente le da también mucha información sobre sí mismo que muchas veces desconocía, y sobre todo le devuelve la capacidad de actuar. Es fomentar el que el paciente adquiera un papel protagonista en el tratamiento de estos trastornos de ansiedad y depresión leve, ¿no? La información es lo que te va a dar distancia sobre el problema. Si no estás informado, no sabrás qué te pasa, y si no sabes qué te pasa, el problema se perjudica aún más. Afrontar esto es saber que lo tienes primero. Si no, no lo afrontas nunca. Eladio ha preferido no dar a conocer su identidad. Con sus dibujos ha colaborado en la ilustración de las guías. Para él ha sido una terapia que ahora ayudará también a otras personas. Toda actividad que te motive a salir un poco de tu rutina te va a ayudar. El ejercicio, la pintura o el dibujo o la fotografía, la lectura, la escritura ayuda también mucho, pero lo que te va a ayudar sobre todo es contemplarte a ti mismo. Cuando estás haciendo una actividad artística tienes que concentrarte en otra cosa distinta de ti, y eso te ayuda. Sobre los trastornos psicológicos todavía existe el estigma de la incomprensión. La mente humana es una máquina muy compleja, igual para ambos sexos. Es en los roles sociales donde aparecen las diferencias. Todavía hay muchas personas que siguen viendo la depresión como una debilidad. Culturalmente el hombre no se debe permitir una debilidad, y eso hace que sean menos frecuentadores de las consultas, tanto en atención primaria como a nivel de salud mental, y mucho más reacios a solicitar ayuda y a reconocer aceptar el diagnóstico de la depresión, ¿no? Los estudios dicen que hay el doble de mujeres que de hombres diagnosticados de depresión. Esta es la casa de mi madre. Vengo todos los días porque me siento aquí muy bien, muy segura. Llego, abro las puertas, abro su habitación. Me siento muy bien aquí. Su madre falleció hace unos meses. Ana dejó el trabajo y dedicó los últimos 4 años a cuidarla. Tú estás al lado de una persona mayor que está mala y está todo el día. Ay, tú no sabes lo que le pasa y tú... Yo le preguntaba y ella me decía que no le pasaba nada, pero a mí eso como que me estresaba mucho. Me provocaba como que no podía respirar. Aquí hay muchas mujeres que han sido cuidadoras. Cuidadoras, pues tanto de los padres que son mayores, como de los hijos desde que nacen,
como desde los maridos, desde que nos casamos. Yo es que soy demasiado... que quiero proteger que quieres protegerlo y ahora mucho. mis nietos. Y es que no paro. Según la ley de dependencia, el 98% de las personas que cuidan son mujeres. Detrás de una gran parte del malestar emocional está el papel tradicional que siguen desempeñando en la sociedad. Las mujeres jóvenes se autoexigen, pues saber hacer una receta, saber cómo es la última moda, estar sin una arruga impecable y además ser buenas profesionales, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a las mujeres jóvenes que se autoexigen tanto fuera como dentro, y a las mayores que ven que han estado siempre tan pendientes de los demás que se han olvidado de sí mismas. Que a mí en la vida no me ha valorado nadie, nunca, nadie. Ahora yo sí me quiero, mucho me quiero, muchísimo. Soy muy feliz. ¿No te has sentido valorada por tu familia? Nunca, de verdad que no, La insatisfacción del ama de casa, un trabajo continuo y nada reconocido. Los grupos socioeducativos de mujeres, otra iniciativa reciente de los centros de salud, les ayudan a entender dónde está el origen de los dolores de cabeza, de la presión del pecho o del malestar de estómago que les llevó a la consulta del médico. La receta, buscar pequeños cambios en su vida cotidiana que les hagan sentirse mejor. He aprendido a pensar en mí y a quererme yo, todo eso, que yo estaba muy dejada de mí. Y ahora ya pues pienso de otra forma. El apoyo social es un protector de la salud. Ese hilo invisible que nos va uniendo y nos hace más fuertes. La mano que nos ayuda a subir los peldaños de la vida. Las relaciones humanas tejen una red que nos puede salvar de caer al vacío de la angustia y la tristeza. El próximo jueves, como les hemos contado, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una buena ocasión para reflexionar sobre esta patología asociada a las sociedades modernas y que ahora en época de crisis tiene repuntes importantes. Así terminamos. La semana que viene, especial de los reporteros. Cumplimos 1000 programas y lo celebraremos en la Alhambra y el Generalife con motivo del milenio de la creación del Reino de Granada. Ahora sí nos vamos. Gracias y muy buenas noches.